sábado a las 5 de la tarde ahora. Así que esperemos que estén con nosotros. Lo pueden ver más tarde, pero vamos a estudiar hoy y es interesante. Vamos a ver un héroe bíblico, como a los que están llegando nuevos. Estamos estudiando héroes bíblicos hace ya unos sábados anteriores y estamos sacando cuál es la importancia de esos héroes bíblicos para saber qué tenemos que hacer. Porque si ellos fueron escogidos por Dios para un trabajo, pues significa que ellos tienen unas cualidades. Entonces necesitamos aprender esas cualidades para ser agradables a Dios. Porque este pasar de los años de nosotros en la vida, el propósito de nuestra vida es para agradarle al Señor. Pronto vamos a tener un estudio, no sé cuándo exactamente, quizás la semana que viene, no sé todavía, pero les digo más luego, déjame orar. Hoy vamos a estudiar a Job. Y de verdad que Job es sumamente interesante, largo, y tuve que cortar mucho para poder hacerlo en un solo sábado. Así que vamos a comenzar. Job. El significado de Job en hebreo es bien complejo y tiene diferentes interpretaciones. Normalmente se traduce el nombre de Job en hebreo es aquel que soporta penas o aquel que es perseguido. Es interesante porque entonces la historia de Job nos habla de que él fue perseguido por el maligno, por Satanás. Es interesante y es interesante que podemos entender muchas cosas porque Job hacía la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios el enemigo buscaba hacer lo que él fallara. Pues no se sorprenda cuando en su vida usted está tratando de hacer lo mejor para Dios y de momento vienen situaciones y vienen problemas. Porque es que el enemigo está buscando que usted le falle a Dios. Entonces, pues, ya puede ir identificándose con Job. Cuando hablamos de Job. Vamos a ir calentando motores. Y en Job, capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en la tierra de Uz. La tierra de Uz, la palabra Uz, es hebreo, obviamente, y significa lugar o consulta. Entonces hubo que en esa tierra hubo una consulta. Hemos hablado de la definición del Shem, que es el Shem, lo que significa tu nombre o lo que significa el nombre que se le da a los lugares. ¿Sabe? Entonces, pues, ya sabemos Moisés, por ejemplo, sacado de las aguas. O sea, el nombre es tu propósito. Entonces, como es tu propósito, se le llaman en hebreo el Shem. Dice así, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ir rompiendo este primer versículo para entender unas cositas antes de entrar de lleno. Lo primero que quiero que sepan es que la palabra perfecto en el hebreo se llama tam, o le dicen tamim, pero la raíz o el verbo es tam, T-A-M, tam. Y la traducción te lo traducen que es una persona que no tiene culpa, que es una persona inocente, una persona completa. Ok, si lo buscamos bien la raíz, lo que significa es una persona que reconoce sus limitaciones. Una persona tamín, en hebreo tamín, es una persona que reconoce sus limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que soy limitado, me humillo y busco la presencia del Creador, que es perfecto. ¿Ves? Entonces, una persona tamín es una persona que reconoce que solo no puede. Y cuando yo reconozco que solo no puede, eso me hace buscar a Dios y entonces eso me hace perfecto. O sea, yo por mi cuenta no soy perfecto. Pero al reconocer que no soy perfecto, voy a buscar al Supremo y eso sí me hace perfecto. Qué interesante, ¿verdad? El hebreo es interesantísimo.
tenemos la palabra recto. La palabra recto es yashar. Yashar es una persona correcta. Entonces, cuando hablamos de una persona perfecta, que es una persona que reconoce sus limitaciones y es una persona recta, es una persona que anda en lo correcto todo el tiempo. Entonces, en una persona recta es yashar. Yashar es que hace lo correcto todo el tiempo. Y ahora también tenemos temeroso. Temeroso en hebreo se es yarai. Yarai es una persona que tiene reverencia. Entonces Job tenía una reverencia ante el Todopoderoso. Ok, hay que entender algo y vamos a entenderlo desde ahora. Y es que Job sabía que Dios es justo, es supremo, es totalmente justo. Y porque él era justo, Job hacía y se comportaba como se supone que uno se comporte. Lo interesante es que si Job lo hacía, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos que buscar la palabra, estudiar la palabra y tratar de comportarnos igual. Ahora bien, la palabra mal, él era apartado del mal. La palabra mal en hebreo es ra, R-A-H. La palabra R-A-H es mal, significa malo o mal. Quiero que lo tengan para vocabulario. Ahora bien, vamos a empezar con la historia y créeme que esto yo lo tuve que resumir, pero una cosa increíble, porque es que Job fácil nos lleva 2 días, pero traté de resumirlo a un solo estudio para no coger mucho tiempo en una sola persona. Dice así, Job, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y le nacieron, y sabemos que la numerología hebraica es bien importante. Los números nos dicen muchas cosas. Miren esta introducción o miren esta porción bíblica. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. 7 más 3, 10. ¿Verdad? 7, 8, 9, 10. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos. 7 más 3 de nuevo, 10. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. 500 y 500, 10. El número 10 en la palabra de Dios o en el hebraísmo significa una persona completa. Entonces, nos está diciendo 3 veces que cuando buscamos el 3 es perfección, ay, bendito, se me olvidó. Es perfección, es prueba, anyway, se lo busco. Cuando lo buscamos así 3 veces, está diciendo que Job era una persona completa. El número 10 significa completo. Entonces 3 veces nos está diciendo que Dios era una persona completa. Miren qué bien. Ya hemos visto que Job es apartado del mal. Ya hemos visto que Job era una persona humilde y buscaba la presencia de Dios. Y ya estamos buscando una persona que Job es una persona perfecta. Entonces, ya tenemos un cuadro de quién es Job. Dice así, era más grande que todos los orientales. Significa que era más grande porque era alto. No porque era alto, porque tenía muchas posesiones. ¿Ves? Tenía muchas posesiones. La palabra grande aquí en hebreo es gadol. Gadol lo define como un anciano, pero de sabiduría, extremado, lejos, hombre grande, o de asuntos grandes, o de cosas grandes, ¿sabe? Entonces era una persona que tenía, que podía, que movía. Hoy en día sería una persona que mueve mucho, ¿verdad? Vamos a Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite,
Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que Job se preocupaba porque la relación de sus hijos con Dios y su relación con Dios fuera tan y tan perfecta, que no hubiera nada que ofendiera y rompiera esa relación, que él hacía sacrificios. Entonces, estamos viendo una persona que se preocupaba por hacer la voluntad de Dios. Es interesante porque en los días de hoy son bien pocos los que se preocupan por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Job es una persona bien preocupada, porque déjame que yo y Dios estemos bien. Dice así el capítulo 1, versículo 12. Dijo, vamos a usar un nombre que usan los hebreos, Hashem. Hashem es la palabra, el nombre, perdóname, el nombre. Hashem se usa el nombre. Dijo Dios a Satanás, porque ¿qué pasa? Ahora entra Satanás en el asunto. Van los hijos de Dios, como nos escribe la Biblia, se lo estoy diciendo, tuve que resumir mucho. Y viene Satanás y le dice: ¿no has visto a mi hijo Job? Dios se lo dice a Satanás, Dios lo sabe todo. A Dios no se le esconde nada. Y entonces, ¿qué le dice a Satanás? He aquí, todo lo tiene, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. Entonces Satanás le dice a Dios: oh, pero si tú le quitas todo lo que tiene, te va a maldecir. ¿Verdad? ¿Y qué dice Dios? Quítaselo todo. Dios sabe, Dios conoce. ¿Verdad que Dios conoce? Dios sabe. Dios sabe que Job es un guerrero. Dios sabe que él puede ganar la batalla. Y entonces le dice a Satanás: dale, yo confío en él, yo sé quién es él. Yo sé el futuro. Dale, mete mano. Y le dice a Satanás: tienes permiso de tocarle todas sus posesiones. Aquí podemos ver ciertas cosas muy importantes. Número 1, el diablo es rebelde y quiere hacer que tú falles, así como quiere hacer que Job falle. ¿Qué hizo Job? Buscar ser agradable a Dios todo momento. ¿Qué está haciendo Satanás? A Satanás no le gusta eso. Entonces, si usted está haciendo la voluntad de Dios, ya sabe lo que viene, ¿verdad? Ya usted sabe lo que viene. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Doblar rodillas y seguir orando y seguir confiando, porque Dios sabe lo que hay. Ahora bien, voy a brincar al versículo 13, este era el 12. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas pacientes cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. ¿Vieron lo que hizo Satanás? Primero vinieron unos bandidos, mataron a su gente. Bueno, eso es un accidente. Pero no, ahora viene y cayó fuego del cielo. ¿Qué está haciendo Satanás? Está confundiendo a Job. Oh, cayó fuego del cielo, eso solamente tuvo que haber sido Dios. ¿Ven? Y lo vamos a leer de nuevo, porque esa técnica la usó Satanás 2 veces con Job. Primero vienen bandidos, cosas naturales, pero después vienen cosas sobrenaturales, que uno tiene que decir: bueno, pues entonces tiene que ser de Dios. Entonces el enemigo está tratando de jugar con la mente de Job, está tratando de engañarle, diciéndole: mira, yo Dios como soy.
Porque Job no sabe lo que habló Satanás con Dios. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Él está en la tierra, ellos están en el cielo. Dice así: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Seguimos. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos, ¿ve? Otra tribu, otra gente, hicieron 3 escuadrones y arremataron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a tus criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba este, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa del hermano el primogénito y un gran viento, ¿ves? Algo sobrenatural. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para hacerlo. ¿Vieron el patrón? ¿Cuál es el patrón? Oh, cosas normales. O sea, asesinos, mataron, pero ahora viene algo sobrenatural que solamente tuvo que haber sido de la mano de Dios. Pero no es de mano de Dios, sino que es de malo del maligno. Nosotros lo sabemos porque lo estamos leyendo. Pero si eso te pasa, pues hay que conocer la Biblia para saber cuál es el carácter de Dios. Bienvenido al grupo, porque eso es lo que hacemos aquí. Estudiar la Biblia para conocer el carácter de Dios y conocer que Dios no es un Dios injusto. Porque podemos saber que si esas cosas nos pasan, no viene de Dios. Sencillamente Dios ha dejado que pasen. Vamos a seguir. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hombre? Eso es un hombre de Dios. Lo acaba de perder todo. Camellos, los hijos, las posesiones, las casas. ¿Y qué hizo Job? Adoró. Adoro. Significa que hay que adorar. La palabra adorar significa sacar. Y lo que dice es que se arrodilló, que se postró, que adoró y que se humilló. Job reconoce que Dios es el supremo y él tiene un propósito para cada cosa. Job lo reconoce. Pero quiero que sepan y vayan haciendo un archivo en su mente y una nota que ya Job ha perdido camellos, posesiones, los hijos. O sea, yo quiero que ustedes mantengan eso en su mente. Porque es que hay que entender. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hashem, que es el nombre, dijo, dio y Hashem quitó. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Significa que cuando se reunió Dios con Satanás, Dios sabía que Job no le iba a fallar. Si a usted le llega esa prueba, ¿usted fallaría? No me conteste porque yo no le voy a contestar. ¿Ves? Entonces, tenemos que ir tocando, viendo cuál es la cualidad de Job y aprender de eso. Wow, la verdad que Job era un hombre increíblemente bueno. O sea, ese tipo era temeroso de Dios. Ok, seguimos. Satanás vuelve donde Dios. Oh, pero espérate, es Dios. No, ¿por qué? ¿Y qué hizo Dios antes de eso? ¿Qué hizo Dios? Le dijo: no estás mirando a mi siervo Job de nuevo, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Ah, no, pero si ahora lo tocas, él sí te va a maldecir. ¿Ves? Porque es que él... Entonces salió Satanás de la presencia de Hashem, de Dios, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie
hasta la coronilla, una sarna. De la cabeza tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Se echaba ceniza usted sabe que la ceniza se usa es como un antibiótico, se usa para la picazón, y las gallinas lo usan mucho también para limpiarse. La ceniza y se usa para purificar agua. La ceniza es buena. Anyway, continuamos. Yo quiero que ustedes vean esto, porque es que yo trato de ser lo más realista posible y trato de imaginar la película. ¿Ves? Yo quiero que ustedes sepan que Job tenía una esposa, ¿verdad? Job tenía una esposa que está sufriendo lo mismo, excepto la enfermedad que tiene Job, que eso solamente es para Job, pero ella sufrió la pérdida de los camellos, de las riquezas. La palabra nos dice que él era grande. Entonces lo perdió todo, perdió a sus hijos. Entonces hay una esposa sufrida. ¿Sabe? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Pónganse en el lugar. No estoy justificándola a ella. No la estoy justificando. Porque la acción de Job es la acción correcta. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si la prueba hubiera sido a la esposa y no a Job? ¿Sabe? Hay que ver la cantidad de fe que tenemos cada uno de nosotros. No estoy justificándola a ella, pero quiero que también entiendan, porque yo he oído muchas predicaciones por ahí que rápido la atacan a la mujer increíblemente. Y yo digo, pero ponte en lugar de ella. O sea, ponte en el lugar de la esposa que pierde 10 hijos, que parió 10 hijos y pierde 10 hijos. Y tiene posesiones con su marido y pierde todo eso, ¿ves? Volvemos, la prueba fue para Job. Pero, entonces la mujer le dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. La mujer acepta que Job es un hombre íntegro. Porque se lo dice, aún tú retienes tu integridad. Entonces, ¿qué mejor testimonio que tu esposa te diga que tú eres una persona íntegra? Si tú logras que tus familiares dicen, oh, mi mamá o mi papá, no, ellos son, tú eres una persona íntegra. ¿Por qué? Porque viven contigo. Si el que vive contigo es capaz de decir afuera en la calle que tú eres una persona íntegra, tú eres una persona íntegra. Porque si alguien te conoce, es tu esposo o tu esposo. Dos sexos, no voy a entrar en eso, pero la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Ahí ella falló. Pero yo entiendo que ella falló. Yo entiendo que lo hizo mal. No me malinterprete, no la estoy justificando. Pero por otro lado, también tenemos que entender todo el dolor y el sufrimiento que esa mujer lleva. ¿Ves? Entonces, volvemos, no la estoy justificando, pero quiero que entiendan, quiero que vean la película. ¿Qué haría yo si soy la mamá de 10 hijos y los pierdo? Yo trataría de ser como Job. No sé, no estoy en la situación de él, no te puedo decir. Pero quería que me entendieran. O sea, no. Es que lo que pasa es que muchas personas predican y atacan a la mujer como si fuera la más impía. O sea, también, o sea, yo entiendo que lo hizo mal, pero vamos a entender la situación. Porque miren lo que pasa. Miren cómo la Biblia lo describe, y lo busqué en el hebreo y la traducción es literal. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. La palabra fatua es naval y significa una mujer tonta o despreciable. Ahora, miren la composición de la frase. Como suele hablar cualquier mujer fatua. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú no hablas así, así hablan esas mujeres. Esas mujeres tontas, esas mujeres viles, esas mujeres despreciables hablan así. Pero tú estás hablando como ellas. No está diciendo tú eres una mujer fatua. Está diciendo, estás hablando como ellas. Significa que ella no era una mujer así. Sencillamente el dolor emocional
El dolor que tenía encima la hizo reaccionar de esa manera. Por eso le digo que hay que estudiar la Biblia. Por eso se lo digo, porque es que hay que estudiar la Biblia. Tenemos que ver cuál es el contexto. ¿Sabe? Ahora bien, dice así. Y le dice Job, volvemos. Job es el ejemplo perfecto. La esposa falló, no se lo quito, falló. Pero también tenemos que entender el concepto, el contexto. Dice así, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. O sea que Job va bien. Le han quitado todo. Tiene una sarna que se está rascando con los tiestos, que se está tirando ceniza. A veces nos pinchamos un dedo y ya. Y se fastidió la cosa. A veces nos sale algo. Y estamos gritando y haciendo cosas que no se supone que hagamos. Y se nos salen palabrotas porque nos pinchamos un dedo. Y Job está pasándola difícil. Y él dice que no pecó. Entonces, Job era una persona bien íntegra. Cuando yo sea grande quiero ser como él. Entran los tres amigos de Job. O los tres, como dicen en inglés, los tres frenemies. Los amigos enemigos. El problema con los amigos de Job es que ellos tienen una teología bien vacía. La teología de los amigos es una teología completamente vacía. ¿Cuál es? Resumiendo todos los capítulos que hablan los amigos, se resume en esto. Dios castiga al malo y recompensa al bueno. Así que arrepiéntete. Esa es la teología de ellos. Esa es una teología falsa. Porque, además, esa es una teología de hoy día la prosperidad. Lo grandioso y llamado la teología de la prosperidad. Si tú das a tu diezmo, si tú te portas bien, si tú crees en el Señor, pídele el carro, la casa, el avión, lo que tú quieras que te lo va a dar. Y no te va a pasar nada malo. Yo recuerdo haber ido a una iglesia que las personas que me atendieron tenían hasta como una alegría falsa. Tenían como una alegría que, pero, ¿por qué tú me tratas? ¿Sabes? Era una alegría. Y la persona que le estaba hablando, le estaba contando y estaba llorando. Y le estaba diciendo sus situaciones. Y yo digo, yo quiero ver qué consejo le estaba a dar este muchacho a esta persona que está tan agobiada. Y él lo único que le decía era, no te apures, Dios te va a bendecir, cree en Cristo y tú verás como las bendiciones van a llegar. Y él concentrado en bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y yo, mira, él te está hablando de que tiene un problema personal ahora mismo y tú solamente le estás diciendo que llegan las bendiciones, como que no machea. O sea, él está buscando otra cosa, una palabra de consuelo, está buscando una palabra de un abrazo, está buscando una palabra más. No está buscando que tú le digas que las bendiciones van a llegar. Porque a veces las bendiciones no van a llegar ahora para ahora. O no son como se supone que las estamos esperando. Como le he dicho antes, Abraham todavía está esperando la bendición. Porque seguimos creciendo. Entonces Abraham todavía está esperando su bendición. Y ya Abraham lleva como 5,000 años con el Señor. Entonces, el problema es ese. El problema es que la teología de sus amigos es Dios bendice al bueno y Dios castiga al malo. Tanto es la presión de esa teología y con todo lo que le ha pasado a Job y con toda la situación que está viviendo de su enfermedad, que pues ya Job se lo empieza a creer. Acuérdense que fuego cayó del cielo de Dios. Vino un viento que solamente Dios pudo haberlo creado. Entonces ya se va empezando a crear en mi mente una duda. ¿Ve? Entonces Job no ha pecado porque no ha maldecido a Dios, como dijo Satanás que lo iba a hacer, pero sí ya está empezando a dudar. ¿Y cuál es la duda de Job? ¿Cuál es el tema de Job? Oh, pues Dios hace lo que le da la gana con el justo y con el injusto. ¿Ve? Entonces Dios no es tan justo, ya no es tan justo como yo esperaba. Él con la persona buena la puede maltratar
y a la persona mala la puede maltratar. Entonces Job llega a una confusión por una falsa teología, por unos 3 amigos que se supone que fueran amigos, que fueran a consolarlos, pero cuando él llega, esa inyección entre la pérdida, entre la enfermedad, entre sus amigos trayendo una mala influencia, su esposa, pues entonces ya llega confusión. Es difícil. Entonces ya llega una confusión. Entonces dice, bueno, pues entonces Dios no es tan justo como yo creía. ¿Ha maldecido Job a Dios? No. Él no lo ha maldecido. O sea que todavía no ha pecado. Lo único que ha hecho es desilusionarse de la autoridad buena y divina y la sabiduría de Dios. Eso es lo que ha hecho Job hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Ok, Job 6.4. Y miren cómo lo dice. En Job 6.4 dice, porque flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job? Job está diciendo, Dios me está castigando, pero yo soy justo, yo soy bueno, pero Dios me está flechando, me está tirando veneno a mi espíritu. ¿Ves? Entonces ya Dios no es tan justo como yo pensaba. Eso desborona su fe. Eso lo desborona porque él le está sirviendo a Dios porque Dios es justo. Yo quiero hacer todo lo recto porque yo quiero estar agradable ante sus ojos. Pero como ahora Dios ha sido injusto conmigo, pues ahora estoy como que dudando de la justicia divina. Tenemos que entender ciertas cosas. Número 1, nosotros tenemos nuestra propia carne que nos traiciona. Yo quiero hacer lo mejor para Dios, pero mi carne me traiciona. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Ve? Entonces, nuestra carne nos traiciona. Aquellos que nos gusta hacer ejercicio y mantener una dieta, aparece un M&M por el medio. Aparece un M&M por el medio, un sneaker y un chocolatito. Y entonces, pues, pecamos, ¿verdad? Tenemos la tentación del enemigo. Otra cosa que quiero aclarar aquí. Satanás no es omnipresente. Para aquellas personas que se cree que Satanás está detrás de ellos. Porque yo he conocido muchas personas que se creen que Satanás vive en el closet de su cuarto. Porque todo lo que pasa en mi vida fue Satanás. Satanás no tiene omnipresencia. Y yo no creo que yo sea tan valioso para que Satanás me venga a molestar a mí. Para allá tiene allá la Casa Blanca y los líderes políticos que se ponga allá Satanás a pelear con ellos. Ellos son más importantes que yo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, si hay un mundo que Satanás quiere destruir, pues aquí no lo va a conseguir porque aquí lo que hay son varias personas escuchando un mensaje. Entonces Satanás no está aquí. Él no es omnipresente. Ahora sí hay demonios. ¿Ves? Sí deben haber 2 o 3 por ahí, pero tenemos más ángeles que nos protegen. Actually, con un ángel que esté aquí ya es suficiente. Así que, pero tenemos las tentaciones del enemigo. Entonces el enemigo nos susurra. Tranquilo, si eso no es nada. Una vez que lo hagan no es nada. ¿Ves? Entonces hay que conocer cuáles son las tentaciones del enemigo. Entonces tenemos nuestra propia carne, tenemos las tentaciones del enemigo y también tenemos las pruebas que Dios deja que pasen en nuestra vida, como en este caso. ¿Ves? Dios no hace lo malo. Dios nunca hace algo malo. Dios no necesita que nosotros pequemos. Dios lo que busca de nosotros es que seamos santos, que mantengamos la santidad y la obediencia. Eso es lo que Dios busca. Pues entonces Dios no quiere que tú peques. Pero como le he dicho antes, muchas veces Dios permite pruebas
No para que Él se dé cuenta, sino para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde podemos crecer o hasta dónde hemos llegado al crecimiento espiritual. Porque quizá si yo vivo lo que estoy viviendo ahora, 20 años atrás, quizá no estuviera aquí, quizá, pero el crecimiento espiritual nos hace estar aquí. ¿Ves? Y me cojo yo de ejemplo porque es que no quiero coger a cualquier otra persona de ejemplo, ¿me entiendes? Me cojo yo de ejemplo. O sea, ¿nos crea qué? Músculos espirituales. Nos crea fuerte, nos da fortaleza, ¿ves? Entonces nos crea sabiduría. Digo, ¿verdad? Con los años viene la sabiduría, vienen las canas, viene la sabiduría, ¿ves? Entonces vamos creciendo en el espíritu, ¿ves? Entonces, según vamos creciendo, pues vienen las pruebas. Y según las pruebas, pues yo me doy dando cuenta que, wow, Señor, mira, hasta aquí, mira, yo no sabía que yo podía hacer esto, ¿ves? Yo recuerdo en la universidad, a mí me pusieron a hablar frente a la clase y a mí me temblaban las piernas. Cuando yo estaba en la universidad tenía 19 años. Ahora tengo un poquito más, porque eso fue ayer. Y ahora puedo hablar frente a las personas y no me tiemblan las piernas, ¿ves? ¿Quién sabía? Yo cuando estaba en la universidad no me pasaba que yo iba a ser pastor, ni iba a estar en una iglesia, ni nada. Pero, anyway. Entonces, tenemos nuestra propia carne, tenemos las tentaciones del enemigo y tenemos las pruebas que Dios permite que nos pasen para crecimiento. Y esto se me está haciendo bien largo y tengo que avanzar. Porque Job, el problema fue que Job acepta una mala teología y hace un mal juicio de Dios. Ese es el problema de Job. Ese fue el problema de Job. Ahora bien, dice así. Job, capítulo 9, versículos 20 y 24. Y miren cómo le estoy trayendo pruebas de que Job llega a la conclusión de una mala teología. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Ve cómo Job dice. Si yo me justifico, me estoy condenando. Porque yo no. Si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. O sea, nadie es perfecto. Entonces, pues Job sabe que él no es perfecto. Si fuese íntegro, no habría caso de mí mismo. ¿Ve? Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el juicio que llega a Job? Job llega a este juicio. Dios hace con nosotros lo que él le dé la gana, sea uno sea bueno o uno sea malo. Entonces, si Dios le da la gana de castigar a un bueno, pues lo hace. Y si Dios le da la gana de bendecir a uno malo, pues lo hace. Esa es la conclusión que llega Job. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Mira lo que dice Job de Dios, ¿ves? Se ríe del sufrimiento de los inocentes. Entonces, Job está diciendo que Dios está disfrutando cuando el inocente se ríe, sufre. Cuando el inocente sufre, Dios se está riendo. ¿Ves? Que entonces llega un mal juicio. ¿Ves? Ese fue el problema de Job. La tierra es entregada en manos de los impíos. ¿Ves? Y él cubre el rostro de los jueces. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job? Pues Job, Dios hace lo que le da la gana, con el que da la gana, cuando le da la gana, y no es un justo juez. Pero no ha maldecido a Dios. No lo ha maldecido. O sea que no ha hecho lo que Satanás dijo. No ha hecho lo que la esposa dijo, porque la esposa repitió las mismas palabras de Satanás. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? No te apures que él te va a maldecir. ¿Qué le dijo a la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Ves? Entonces los dos estaban confabulados. Los dos estaban pensando lo mismo, pero Job no ha llegado ahí. Y no llega ahí. ¿Ves? Si no es él, ¿quién es y dónde está? Entonces Job pregunta, si Dios no es el que está creando todo esto, ¿quién es? ¿Y dónde está? ¿Ves? Quiero que entiendan que Job tiene un sufrimiento increíble. Volvemos, no lo estoy justificando, pero tenemos que también ponernos en la posición de él. Job capítulo 9, versículo 32 al 35. Porque no es hombre como yo, mira cómo lo dice, no es hombre como yo, para que yo le responda.
y vengamos juntamente a un juicio. Entonces ahora Job le está diciendo, yo quisiera él un juicio con Dios, porque yo sé que yo soy íntegro y no he fallado. ¿Ve? O sea, él está tan seguro de que no ha fallado, que él está invitando a que haga un juicio y que Dios le pruebe su culpabilidad. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré. ¿Ve? Porque en este estado no estoy en mí. Entonces ya Job tiene tanto sufrimiento que él dice, yo quiero que él me pruebe mi culpabilidad y por qué él me está castigando. ¿Ve? Eso es lo que él quiere. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Ves lo que la acusación que está tirando Job? O sea, Job se está convenciendo de que Dios no es justo. Ahora, yo no le fallé a Dios, pero Dios me falló a mí. Esa es, volvemos, la ceguera de él. La humanidad. Pero todo empezó ¿por qué? Porque tuvo una influencia de amigos que no sabían Biblia y empezaron a darle malos consejos. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Mira, aprende a estudiar la Biblia por usted mismo. Coja la Biblia y habla la Biblia y estudia la Biblia por usted mismo. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Pero coja la Biblia y estúdiela. No se deje engañar. ¿Cuántas personas usted va a buscar un consejo y a veces uno sale más deprimido y más angustiado que cuando entró? Porque el consejo que fue a buscar no le dieron el consejo bíblico. Esto aquí se trata de la Biblia. No se trata de lo que yo sienta, de lo que usted sienta o de lo que el hermanito sienta. Aquí se trata de lo que la Biblia dice. Y hay que hacer lo que la Biblia dice. Dice así, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. ¿Ve? Entonces, Job estaba destruido y él quería saber por qué. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Job le servía a Dios porque Dios es justo. Pero ahora por escuchar una pobre teología ha cambiado su manera de mirar a Dios. Ahora sí, llega el momento que Job dice que Dios es indiferente a la maldad. Miren para allá. O sea, llega el momento en la Biblia, volvemos, se lo estoy resumiendo porque es que es largo. Ahora bien, en el capítulo 38, del capítulo 38, 39, 40, ahora entra Dios. Porque en todo desde el 1 hasta ahora, Dios ha mantenido silencio. Ahora entra Dios. Y entonces Dios le empieza a preguntar a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Qué le dice? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Qué le dice? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La comunidad de ángeles que venían a adorar a Dios. O sea, que yo soy injusto, tú eres el único justo, pero yo tengo una legión de ángeles o más alabándome. Alguien está mal aquí. Y no soy yo, dirá Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puso yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí
parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días. Entonces Job, Dios empieza a preguntarle, y por ahí lea el capítulo 38, 39, 40, porque son un montón de preguntas. ¿Quién puso las estrellas? ¿Quién estableció que el océano detuviera aquí? ¿Quién dijo al sol que saliera por la mañana? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Job entendió. Hasta ahora, Job ha pecado. Él no ha pecado. Él lo que tuvo fue él cambió el concepto de mirar la justicia de Dios, pero no ha levantado una maldición hacia Dios como Satanás lo había propuesto. Yo podría considerar, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces Job, que si Dios es soberano y hay cosas que no pasan en la vida que no entendamos, pero Dios tiene un propósito detrás de ella. Tenemos que entender eso. El ser humano, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Número uno, hay cosas en la vida que yo no las entiendo, pero tienen que pasar. Y pasan por mi vida, pero yo no entiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nunca le dio explicaciones a Job. Dios no le dijo, no, yo hablé con Satanás para tentarte. Dios no le dijo eso. A mí no me importa lo que tú pienses. Yo soy Dios. ¿Ves? O sea, y lo digo en buena manera, no lo digo en mala manera. Nosotros somos su creación. Él no le tiene que dar una justificación a su creación. Ah, mira, te voy a hacer gato porque me dio la gana. No. Dios no tiene que hacer eso. ¿Sabe? Mira, vas a perder el carro porque pues lo quise. O te vas a enfermar porque lo quise. Tú sabes, Dios no tiene que darnos justificaciones a nosotros. ¿Ves? Nosotros reconocemos que Él es supremo. Como reconocimiento al supremo, nosotros obedecemos. Tenemos una recompensa por haberle obedecido, pero Dios no nos tiene que dar explicaciones a nosotros. Y créeme, a veces es difícil, porque uno dice, Señor, pero ¿y por qué yo? ¿Ve? Pero por otro lado, ¿usted sabe qué? Siéntase bendecido. Siéntase bendecido. Porque Dios le está enseñando hasta donde usted llega. Dios le está diciendo, mira, ¿tú sabes qué? Te tengo ahí porque yo sé que tú puedes. Si la prueba se lo hubiera dado al esposo, hubiera fallado. Entonces, cuando Satanás fue al principio, vamos a coger a Job. Dale. Yo sé quién es Job. Tranquilo, dale. ¿Ve? Si se la da a la esposa. No, espérate, no. A la esposa no. Tú me das el agua. Es interesante. O sea, Dios lo sabe todo. Tenemos que entender que Dios lo sabe todo. Y perdóneme, me estoy quedando sin voz. Pero es interesante. Entonces dice así. Dios nunca le explica. Job nunca pecó, nunca maldijo a Dios como Satanás había dicho. Se lo dije anteriormente. Ahora viene el capítulo 42. Porque, ¿qué pasa? Respondió Job a Dios, a Hashem, el nombre, y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora Job cae en su razonamiento. Me dejé llevar. La influencia de mis amigos me afectó. La influencia de mis amistades me afectó. Me dejé llevar. Dice así. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú lo sabes todo, mi Señor. Entonces tenemos que pensar igual. Señor, si yo sé que tú lo sabes todo, si yo me escondo en un closet a hacer algo malo, tú estás allí. Tú lo vas a saber. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ya Job entendió. Yo hablaba lo que no entendía, perdón, Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, ¿ves? Entonces Job cae en tiempo. Job vuelve a caer. Espérate que estoy sufriendo y yo sé que Dios es
honesto. Dios es righteous, justo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento de polvo y ceniza. Arrepentirse de polvo y ceniza, lo que significa en la cultura hebrea es que tengo un gran sufrimiento. Cuando las personas morían, un ser querido moría, lo expresaban rompiéndose las ropas y echándose ceniza encima de la cabeza. Eso era para expresar su dolor. No sé si han visto la película de Jesucristo y cuando Jesús le dice a los sacerdotes que tú lo has dicho, no yo, los sacerdotes se rompen las ropas y eso supuestamente, pues, para ellos. Anyway, ellos tienen que estudiar Biblia. En el capítulo 42, y este es el último versículo, yo quiero que escuchen esto. Y quitó Dios, Hashem, la aflicción de Job, cuanto él hubo orado por sus amigos, porque Job también tiene que orar por sus amigos. O sea, Job es el que está pagando o está pasando todo lo difícil, pero es una persona tan justa que tiene que orar por sus amigos. Qué interesante, ¿verdad? Por sus 4 amigos, porque ya en este entonces son 4. Y Job tiene que orar por ellos. Entonces, el que está sufriendo tiene que intervenir. Qué interesante, ¿verdad? Es lindo. ¿Ah? Pero ¿qué pasa al final? Que yo le dije que era el número 10, completo. ¿Verdad? Y ahora dice que Dios le duplicó la bendición. Usted sabe que duplicar la bendición lo que significa es que te está subiendo a un nivel espiritual. Te está subiendo a un nivel más alto. Entonces, no tan solo te voy a bendecir más en la tierra, sino que ahora en los cielos eres bendito. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Tenemos que ser más como Job, ¿verdad? Según los teólogos dicen, el libro de Job es el libro más viejo, o el libro más viejo de toda la Biblia. No sé si es cierto, pero pues por lo menos eso es lo que dicen los teólogos. Ahora, hay mucho que aprender de Job. Y hasta cierto punto me da pena pero es que tengo que consolidar, nos hemos pasado de tiempo. Pero es que necesitábamos hablar de Job y necesitábamos terminar de Job. Porque es que hay mucho que aprender de este hombre. Hay mucho. ¿Qué hizo Job para merecerse ser una herramienta poderosa para Dios? Integridad. Él era íntegro. Temeroso. Era una persona temerosa de Dios. Era una persona, como dice la esposa, sin integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Vas a mantener tu integridad. O sea, era íntegro, era una persona completa. Se preocupaba por su relación con Dios. ¿Cuántas veces buscamos a Dios más que cuando lo necesito? Él no. Él buscaba de Dios todo momento. Entonces, hay que hacer como Job, ¿verdad? Con esto los dejo y nos vemos el sábado que viene. Dios le bendiga, Dios me los guarde. Los dejo con Maricel para la despedida. Y sábado que viene a las 5 de la tarde con otro héroe bíblico. Dios le bendiga. Gloria a Dios, bendito y maravilloso es el Señor. Es tremenda esta enseñanza de Job, porque a veces nosotros como seres humanos, aleluya, hay personas que piensan porque el pastor, a fulano, sutano, que se para al frente, lleva una vida perfecta o sus hijos tienen que ser perfectos. Mira, hermano, aleluya, ¿vieron? Es que las enseñanzas bíblicas son tan importantes para comprender que hay momentos en los cuales también a los líderes, también a los maestros, también a los hombres que el Señor elige, porque es que
Lamentablemente hay un enemigo de las almas que siempre quiere dañar, destruir. Para eso vino. Lo importante, como enseñó el hermano, es que no nos olvidemos de que Dios es Dios, de que Él nos hizo todo. Humillémonos. Aleluya. Si tú, el que estás escuchando, todavía el día de hoy no has comprendido, te invito a que sigas escuchando la palabra, a que sigas escuchando esta enseñanza bíblica, porque vas a ver que cada hombre, cada mujer en la Biblia, de esta compilación que tenemos, aleluya, tenemos cada enseñanza para que tú, desde el niño hasta el más viejo, pueda aprender. No te olvides, todos los sábados ahora estamos desde las 5 de la tarde. Aleluya, gracias a Papito Dios. Oh Santo Salvador de mi alma. Así que nos despedimos de esta transmisión, de este lugar, pero no de la presencia de Papá. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad tan maravillosa, porque cada día, Señor, nos permite en tu infinita misericordia que aunque el enemigo se levante en contra de tu iglesia, en contra de tu siervo, tú envías ángeles, aleluya. Y nosotros entendemos y comprendemos que en ti está la salvación, está la sanidad, está la bendición, la libertad, aleluya, santo, maravilloso. Cuida y bendice a mis hermanos, a los que estamos aquí, a los que están en otros países. Cuida y bendice, aleluya, a la hermana Villanueva. Cuida y bendice a Brenda. Cuida y bendice a Rosalie. Cuida y bendice a Rodolfo. Cuida y bendice a Jenny. Cuida y bendice a todos aquellos que nos están viendo y que nos han visto a través de este Facebook Live, Señor. Gracias, Salvador de nuestras almas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo, hermano.